Buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecer a este gran público que está aquí sentado con nosotros hoy. Yo creo que va a ser una sesión bastante interesante, así que yo creo que habéis tomado la buena decisión de estar hoy aquí o de escucharnos desde vuestra casa. Antes de nada, quería agradecer sobre todo a los 4 participantes de la mesa, que son 4 personas, en mi opinión, clave en el sector de la energía y que creo que van a ser capaces de explicaros por qué la energía y en particular por qué el autoconsumo es una opción de futuro, ¿no? En primer lugar tendremos a Daniel Boluda, que es el director general en energía en Huawei. Huawei es sin duda el líder indiscutible en estos momentos en autoconsumo solar en España. Después tendremos el lujo de escuchar a Ana Campos, que es consultora de Catenon. Es una empresa bueno, de mucho prestigio en el mundo del recruiting, en el mundo de la contratación, en el mundo del headhunting. Y Ana pues, es una persona sin duda de referencia en el sector. Después escucharemos a Ana Gálvez, que es la Chief Technology Officer de Barter Energy. Barter es una empresa pionera en la creación de comunidades solares y comunidades energéticas en España. Y también te contaremos con Margarita Ortega del IDAE, responsable del Departamento Solar. El IDAE es el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético y sin duda un elemento fundamental en el desarrollo de la energía en España y en particular un elemento catalizador del autoconsumo solar en los últimos años, ¿no? Y antes de entrar en la ronda de discusión con los invitados, a mí me gustaría hacer una introducción de 5 minutos para daros a vosotros, estudiantes, algo de contexto y de línea temporal y entender de alguna manera por qué el autoconsumo solar, por qué la generación distribuida es una oportunidad espectacular de futuro y de desarrollo profesional. En 1876, en el estado de Nueva York, se creó la primera central eléctrica de este planeta. Han pasado 100 años en los que la electricidad ha cambiado por completo la sociedad, la civilización, y han pasado 100 años en los que se han instalado centrales eléctricas por todo el planeta. Después de 100 años, es decir, en 1976, ocurrieron 2 cosas para mí importantes. La primera, que se creó la empresa EDP, que es la empresa donde yo trabajo ahora mismo, y la segunda, que yo nací en 1976. Han pasado aproximadamente 150 años desde que empezaron a instalar centrales eléctricas. Como digo, ha sido 150 años de desarrollo en gran medida apoyado por la electrificación de la sociedad y de la economía. Aproximadamente en el año 2000, es decir, hace unos 25 años, se inició la transición energética con los primeros parques eólicos que hubo en el mundo. Esta transición energética nació de la mano de las grandes empresas y de los gobiernos y de instituciones como el IDAE, que se preocuparon de crear el marco regulatorio. En los últimos 20 años, las energías renovables han creado o han evolucionado en lo que se ha llamado ahora la revolución solar. Es decir, en los últimos 20 años, la energía renovable ha bajado su coste en un 90%. Esto ha hecho que la energía renovable a día de hoy, que era algo impensable hace 25 años cuando empezó la transición, es la energía más barata, la energía más limpia y la energía más local. En los últimos 20 años de transición energética, lo que ha ocurrido, aparte de esta bajada de los costes, es que se han instalado parques solares sobre todo y parques eólicos en todo el mundo. Este año, o el año pasado, el año 2022, 2/3 de las nuevas centrales eléctricas en el mundo eran renovables. Eso es lo que llamamos la revolución solar, la revolución de las energías renovables.
Y a día de hoy la penetración de las energías renovables en el sistema eléctrico mundial, la contribución, la adopción es del entorno del 15%. Es decir, que aunque 2/3 de las instalaciones sean renovables, todavía queda mucho recorrido, todavía queda mucho futuro para las energías renovables. Pues bien, hemos hablado de la transición energética de las grandes empresas y de los gobiernos. Pero hace tan solo 3 años comenzó otra transición energética, que es la transición energética de las familias y de las pequeñas empresas. Y nació hace 3 años únicamente a través del Real Decreto, que en particular fue empujado por el IDAE. Yo personalmente terminé mi carrera más o menos en el año 2000, entonces tuve la fortuna de que salí a mi vida profesional y laboral coincidiendo con el nacimiento de una industria, que es la industria de las energías renovables. Como os decía, hay otra industria que acaba de nacer hace precisamente prácticamente 3 años, que es lo que se llama el autoconsumo solar, que es lo que se llama la generación distribuida o los activos distribuidos. La generación solar son estos paneles que se ponen encima de los tejados de las casas y de las empresas y que generan electricidad y que permiten a los consumidores finales ser más dueños de su energía, ser más independientes, ser consumidores y ser a la vez productores de energía. Dentro del ecosistema de la generación distribuida incluimos el autoconsumo solar, que hablaremos hoy de él, incluimos también el coche eléctrico, porque es un consumidor también de energía en el hogar y además es un elemento que genera, que ofrece flexibilidad al consumidor final. O sea, hablaremos de los paneles solares, de los coches eléctricos, hablaremos de las baterías y hablamos también de las aerotermias. A todo este equipo de elementos distribuidos y de elementos que consumen y generan electricidad en el hogar, le llamamos la generación distribuida, le llamamos también los elementos behind the meter, y esta es la nueva revolución. Entonces, vosotros estudiantes tenéis la suerte, lo mismo que tuve yo hace aproximadamente 20 años, de empezar una carrera profesional justo en el principio de una nueva era, de una nueva revolución que va a ofrecer innumerables oportunidades de trabajo, innumerables oportunidades de desarrollo. Ya por último diría que el mensaje principal de esta charla podría ser que el autoconsumo solar, la generación distribuida, el desarrollo behind the meter no es solo poner paneles, es mucho más, y eso es lo que nuestros 4 participantes nos van a ayudar a entender. Bueno, pues vamos a empezar las preguntas. Vamos a empezar con Daniel Bermuda, que, como os decía, es una persona céntrica en el mundo de la tecnología de la energía a día de hoy en España. Y la pregunta que le iba a lanzar a Daniel es, del punto de vista tecnológico, ¿cuál es tu visión de las tendencias y de los desarrollos de este movimiento de generación distribuida, de autoconsumo o behind the meter? ¿Y crees que la clave es tener nuevas innovaciones de producto o la clave es más optimización de costes? A ver, a ver si se me oye. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Lo oís bien, no? Yo es que no me oigo. Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno. Pues nada, gracias por la pregunta, Gabriel, gracias por la introducción. Yo creo que la introducción es bastante emotiva, yo creo que es bastante encouraging, como dirían los americanos, ¿no? Para iniciarse en el mundo este de los estudios universitarios en el mundo de las renovables. Creo además, a lo mejor te olvidé decirlo, que es la carrera que está de moda, yo creo, ahora mismo, porque si algo puedes digamos, captar la atención en una charla con amigos hoy en día es acerca de cómo está el tema de la energía. O sea, es realmente la revolución que está habiendo, es un momento único que hemos vivido otras personas en otros sectores en el pasado, y esto es algo que, pues bueno, pues todo tiene su tiempo, tiene su curva, y estáis en un momento perfecto para poder aprovechar este crecimiento y la cantidad de oportunidades que van a haber. Desde el punto de vista tecnológico, haciendo referencia a la pregunta que hacía Gabriel, yo, como sabéis, pues estoy representando ahora a Huawei.
en el sector de la energía. Para nosotros la energía es un pilar clave en el desarrollo de la humanidad y nuestro objetivo es hacer que las cero emisiones lleguen a cualquier hogar y a cualquier empresa. Entonces tenemos una visión muy grande, muy comprensiva desde lo que es la generación energética, que es donde nos centramos en la energía que ha dicho Gabriel, que es la más económica y la más limpia que existe, que es la solar. También nos encargamos de descarbonizar todo el proceso que tiene que ver con la digitalización de la sociedad. Por ejemplo, muchos de vosotros, que aunque estéis muy concienciados hoy en día, pues con los hábitos de comidas, ¿no? Es decir, yo quiero que mi huella de carbono sea menor, quiero vestirme de una manera más sostenible. No tenemos nadie reparos a la hora de utilizar las redes sociales que tienen una huella de carbono altamente con gran impacto. Entonces, desde Huawei lo que intentamos es que tanto los centros de datos, que son todas esas salas de servidores donde se alojan las nubes, ¿no? Donde se alojan pues, todas las redes sociales que utilizamos, y también las redes de telecomunicaciones que utilizamos para hacer esas transmisiones, pues la idea es descarbonizar ese equipamiento que a día de hoy es muy activo en consumo de huella de carbono. Y por último, uno de los usos más amplios donde la huella de carbono humana es más grande es en el tema del transporte. Nosotros también tenemos un foco muy claro en ese área para descarbonizar los transportes. Estamos con todo lo que tenga que ver con la carga eléctrica, pero tenemos también mucho producto en todo lo que es dentro de los componentes del coche, incluidos los motores eléctricos, etc., ¿no? Entonces, esta es un poco la visión desde Huawei. Creemos también que a futuro pues bueno, esto no ha sido más que la versión 1.0 de esta revolución que está viniendo. Creemos que hay un fuerte, eh, motivador de toda esta transformación tecnológica, es la digitalización de la energía. Hace tiempo hablar de energía era de hablar de una ciencia más, a lo mejor más básica. Hoy en día, con la digitalización nos permitimos hacer, y con la inteligencia artificial permitimos que añadir mucho valor a la gestión inteligente de la energía. Y esto hace que, como ha dicho también Gabriel, que hay una revolución dentro de las casas y dentro de las empresas. Cuando antes nadie se preocupaba por el consumo, ni enchufar o encender un dispositivo en su hogar, hoy en día estamos muy concienciados de que hay determinado tipo de usos o prácticas que tenemos que cambiar de cara a tener una huella de carbono más reducida. Entonces nosotros vemos el futuro con un ecosistema dentro del hogar inteligente en el que una persona no tenga que preocuparse ni tenga que saber, a día de hoy, como los que están avanzados ahora mismo en temas fotovoltaicos, en temas de energéticos, son como un poco los geeks del pasado, los que utilizaban los ordenadores eran los empolloncitos estos que les gustaba, ¿no? Pues como yo, ¿no? Que les encantaba cacharrear ahí, metiendo ahí en los ordenadores. Tienes que saber de ordenadores para utilizar ordenadores. Hoy en día, en los ordenadores los puede utilizar cualquiera. Pues el tema de la revolución energética va por ese mismo camino. Mientras que hoy hay unos pocos flipados que son los que están ahí pues, con el tema energético y con la conciencia del coche eléctrico, etcétera, es un tema que va a ser masivo y que esto se tiene que hacer de alguna manera, se tiene que democratizar para que todo el mundo pueda hacer este uso en la vida cotidiana. Entonces, aquí va a haber una serie de herramientas a nivel de inteligencia artificial que van a hacer que una persona cuando entre en su casa no tenga que pensar si tiene que poner la lavadora, no la tiene que poner, si tiene que enchufar el no sé qué, si tiene que cargar el coche, si tiene que volcar los excedentes energéticos en la red. Todo esto va a ser algo totalmente autónomo en lo cual una persona, y con toda la casa integrada e inteligente, pues no vas a tener que preocuparte. A nivel también de, no solo dentro del hogar, que es un poco la pregunta que, ¿no? que detrás del contador, ¿no? Como decían, las empresas también, yo creo que también han iniciado esa gran revolución y hay tecnologías, por ejemplo, que hoy en día están en una fase incipiente, si bien es cierto, todo el mundo sabemos que el autoconsumo está disparado y la gente está animada, hay por ejemplo, el almacenamiento energético todavía está en una fase muy primigenia. Y aquí, pues yo creo que hay también grandes oportunidades. Esto vamos a ver como cuando el almacenamiento sea una realidad y sea algo también cotidiano, pues la gestión de la energía va a ser mucho más dinámica, mucho más inteligente y también más distribuida, porque de alguna manera, cuando estamos hablando aquí todos los días de independencia energética, de lo importante que es la soberanía energética, no depender de X o de Y para que el precio de la luz se nos dispare, ese almacenamiento, tener nosotros la capacidad de almacenar la energía que generamos, va a darnos esa autonomía
que nos va a hacer más libres de tener pues, la energía al precio de una manera controlada, ¿no? Y que no afecte pues, al desarrollo industrial de nuestro ecosistema, ¿no? Y eso no sé si... Muy bien, pues creo que aquí Daniel ha tocado un tema muy, muy interesante. Ya os decía que el mensaje principal de esta mesa va a ser el autoconsumo es muchísimo más que poner paneles. Y Daniel ha hablado de la digitalización y tenemos con nosotros a Ana Galvez y bueno, pues ella tiene mucha experiencia en el mundo de la digitalización, viene de diferentes consultoras también en el mundo de la transformación digital. Ana, te voy a hacer dos preguntas. Una es precisamente cómo ves el papel de la transformación digital en el desarrollo de la transición energética, del lado más del consumidor, y cómo ves la contribución de Barter Energy en esa línea. Pues muchísimas gracias. La verdad es que haces una pregunta muy oportuna. Daniel ya ha explicado algunos de los conceptos que creo que son la clave del nuevo sector energético, que los podemos resumir en 4Ds, que es un sector descarbonizado, digital, descentralizado y democrático. Es una regla que espero que sea fácil de recordar, sobre todo para los alumnos de secundaria que nos están escuchando en esta jornada y los alumnos de la Escuela de Minas que tenemos hoy con nosotros. Para los más jóvenes, estamos viviendo en un momento de crisis energética y espero que sea para ellos tan inspirador como fue para mí la crisis energética de los años 70, que nos vamos también, en aquel momento eran crisis de petróleo y en la radio no paraban de emitir unos anuncios en los que decían, aunque usted pueda pagarlo, España no puede. Y yo ahora lo traduzco, aunque usted pueda pagarlo, el planeta no puede. Y yo era súper pequeña, os lo prometo, y no paré hasta que lo entendí. Y acabé estudiando energía en esta escuela, además, precisamente inspirada por aquellos anuncios. Y hasta el día de hoy. Y llevas toda la razón, y esta transformación del sector, hasta hace aproximadamente 15 años, el sector era relativamente simple. No vamos a tomárnoslo a mal, porque nunca ha sido nada fácil ni sencillo, pero teníamos unas unidades de producción casi todas muy grandes, que eran las centrales nucleares, de carbón, de gas, algunas plantas hidráulicas, pero estos centros de producción estaban en un lugar normalmente alejado de los consumidores y la energía producida en esas plantas se llevaba hasta los consumidores con las líneas de alta tensión que vemos cada vez que viajamos por España. No nos perdemos ni una porque tenemos una red súper desarrollada. Y luego teníamos los consumidores, y los consumidores lo único que hacíamos era darle al interruptor de la luz o del aparato que fuera y pagar el recibo. Y si queríamos ahorrar, pues apagábamos las bombillas cuando nos íbamos de la habitación o incluso aprovechábamos la tarifa nocturna, pero ahí se acababa casi la posibilidad de intervenir en este sector. Sin embargo, hace prácticamente 15 años comenzó el crecimiento de todo lo que es las instalaciones renovables, eólicas, fotovoltaicas, pero sobre todo a gran escala. Y esto introdujo un cambio muy importante en el sector, porque ya no era todo previsible lo que se podía generar, lo que se iba a consumir, más o menos se tenían patrones, se introducía una nueva variable muy difícil de gestionar, que era cuánto iban a generar esos productores renovables, que además eran las tecnologías y son las tecnologías favoritas para aportar la energía que queremos consumir. Y eso pues hizo que todo el sistema se tuviese que adaptar y hubiese que introducir muchísimos elementos de medida e inteligencia
para gestionarlo y asegurar que éramos capaces de equilibrar la producción, ya no tan predecible, con el consumo. Y en los últimos 5 años, 3 años, con legislaciones muy recientes, estamos viviendo un cambio adicional que yo creo que es drástico. Y es lo que está pasando es que ese consumidor que antes lo único que hacía era apagar alguna bombilla o comprar alguna de bajo consumo y algún electrodoméstico eficiente, ahora puede instalar generación en su tejado. Puede almacenar energía, o bien con baterías o bien con su vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico tiene un potencial papel en los ajustes del sistema que va más allá de electrificar el transporte, sobre todo urbano, y reducir las emisiones contaminantes en las ciudades, sino que además puede tener un papel activo y bien aprovechar a cargarse durante horas en las que la demanda sea menor y favorecerse de un precio más económico de la electricidad, o incluso volcar electricidad a la red en un momento dado. Y con estos ejemplos lo que vemos es que el consumidor pasa a ser un consumidor a ser un prosumidor y le damos un papel muy activo en el que tiene capacidad de tomar decisiones. Y todo esto, ¿gracias a qué ha ocurrido? Yo creo que hay varios temas y llego ya a tu pregunta, que parece que estoy hablando de cosas que no tienen nada que ver, pero sí. Pues ha ocurrido, por un lado, por la inquietud que hay por reducir nuestro impacto en el medio ambiente, por el interés también en aumentar nuestra autonomía energética, por la capacidad tecnológica, tanto de las energías renovables que han reducido pues hasta 15 veces con respecto a hace 20 años los costes de los paneles fotovoltaicos, por ejemplo, y la tecnología digital, sin la cual sería imposible llevar a cabo estas operaciones y este funcionamiento del sistema que he mencionado y que le da mucho más protagonismo a los consumidores, tanto domésticos como industriales. Y además ahí tenemos un amplísimo recorrido que tiene que venir también soportado por todo lo que es la legislación y la normativa, que facilite cuáles son esos intercambios y cómo se regulan entre los productores, los grandes productores, los responsables de mantener la estabilidad del sistema de transporte y distribución y asegurar que tenemos energía cada vez que queremos, eléctrica cada vez que queremos utilizarla, y para todos los procesos de facturación que hay que llevar a cabo y que cada vez son más dinámicos. Con lo cual el papel de las tecnologías digitales es un habilitante clave y uno de los elementos que a día de hoy está facilitando este cambio tan drástico en el modelo energético que estamos viviendo. Y desde Barter, ¿cómo apoyamos este cambio? Pues nacemos con la vocación de democratizar la energía solar, porque somos conscientes de que, aun habiéndose reducido tantísimo los precios, no todos los consumidores tienen o bien recursos para invertir en este tipo de instalaciones o incluso superficie adecuada para instalarla. Entonces, desde Barter lo que proponemos es un modelo de energía compartida en el que nosotros aprovechamos superficies solarizables, invertimos en esos paneles y comercializamos la energía producida en modalidad de autoconsumo compartido a precios muy competitivos y asegurando el origen renovable para los consumidores. Y además lo unimos con lo que es la recarga de vehículo eléctrico que hemos incorporado recientemente y que creemos que ofrece grandísimas oportunidades de integrar estas tecnologías. Muy bien, pues interesantísimo resumen. Muchas gracias, Ana. Yo creo que ha hablado
muy bien de las 4Ds y las tengo yo grabadas para siempre, así que espero que también vosotros. Y ha hablado de los beneficios de la generación distribuida, ¿no? Hablaba de la autonomía, hablaba de los ahorros, pero también vamos a hablar de los desafíos. Y según la Unión Europea, el desafío número 1 que tiene Europa para este crecimiento en escala, en masa que hablaba Daniel, es sobre todo la falta de recursos capacitados. Que si sois estudiantes, para vosotros este problema es claramente una oportunidad, ¿no? Entonces, para ello, pues tenemos a Ana Campos, que como os decía es pues, una de las personas más conocidas en el sector del reclutamiento en el mundo de la energía, y quería hacer un par de preguntas a Ana. Y es una es, bueno, primero si coincides con la Unión Europea en que hay una falta de recursos cualificados en el mundo de la energía y en particular del autoconsumo, y si crees que esto puede ser un problema para el futuro desarrollo del sector. Y como segunda pregunta te diría es, ¿qué dirías a los estudiantes que están aquí hoy estudiando estas carreras técnicas con respecto al potencial de este sector? Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos por estar aquí, a Gabriel por moderar esta mesa, que yo creo que además es la primera de autoconsumo, ¿no? en estas dos jornadas, ¿no? que ha tenido ya ediciones, que esta es la segunda que organiza AEMENER junto con la escuela, y encantada de poder participar. Respondiendo a tu pregunta, Gabriel, cuál es la situación, ¿no? y el panorama actual de todo este sector energético, que además engloba, como ya hemos visto, pues, muchísimas verticales, ¿no? o áreas de negocio, de especialización, como bien es bueno, pues toda la parte de proyectos a gran escala, utility scale, toda la parte de autoconsumo que venimos viendo aquí ahora mismo, la parte de movilidad. Se habla también, ¿no? de temas de hidrógeno y cómo vamos a conseguir avanzar en otro tipo de tecnologías y biocombustibles para lograr ser todavía muchísimo más eficientes y ser capaces de ser autónomos, ¿no? Como país también en nuestro proceso energético. Ciertamente, y lo hemos vivido en los últimos años y de manera muy reciente, es el segundo boom. Arranca en España a partir del 2016, 2017 y en Europa quizá un poquito antes. Y sí que es cierto, bueno, pues que todas las previsiones, toda la legislación que se está ahora mismo modificando y que está apoyando, y que además son directrices también a nivel europeo, ¿no? por lograr tener países más verdes y eficientes, está haciendo que la demanda ahora mismo sea una demanda muy alta. Y efectivamente empezamos a notar ciertas carencias a la hora de encontrar profesionales cualificados, con lo cual a día de hoy, desde mi punto de vista, que desde Catenon somos una empresa de headhunting y de búsqueda de personal cualificado en diferentes sectores, realmente la vertical ahora mismo de negocio que está viendo y que es la que más empuja ahora mismo a Catenon, que es la de energías renovables, estamos viendo un crecimiento muy importante, ¿no? La demanda que hay, perfiles de todas las índoles que os podáis imaginar, pero específicamente en las áreas técnicas y que vienen desde la parte digital, desde la parte de proyectos, desde la parte de instalación, de cómo voy a gestionar esos consumos, ¿no? en toda la parte de autoconsumo, cómo voy a conseguir tener toda mi casa conectada, mi coche, la lavadora, las luces. Estamos notando, bueno, pues que efectivamente es a día de hoy un área en la que hay muchísimas salidas y con muchísimas posibilidades de especialización, porque bueno, pues esto no es café para todos, ¿no? Y cada uno tendrá cada una tendrá sus preferencias, ¿no? Hacia qué áreas se quiere ir moviendo dentro de las carreras más técnicas. ¿Hasta qué punto puede llegar a ser, ¿no? A lo mejor un cuello de botella? Yo creo que
y por eso estamos todos aquí. La idea de estar aquí hoy todos reunidos también es potenciar el que jóvenes como vosotras y como vosotros tengáis esa inquietud por estar en un sector que además, bueno, pues se habla mucho de la huella de carbono, de en qué mundo quiero vivir, y este sector da esa posibilidad, ¿no?, de diseñar y codiseñar el mundo en el que queremos vivir, en el mundo del futuro y cómo lo queremos construir. Todo lo que vienen siendo energías tradicionales, evidentemente, no se pueden desechar, tienen que estar ahí y estamos en este momento de la transición, pero esta transición aboga eminentemente a que logremos ser 100% energías limpias, ¿no? Con lo cual ya no es únicamente por la parte de si es una carrera técnica o no, sino cuál es el objetivo por el cual yo además quiero estar estudiando una carrera como esta y qué es lo que puedo conseguir con ella. Muy bien, pues ha dicho yo creo que cosas interesantísimas que si yo fuera un estudiante a día de hoy tendría las orejas así de grandes, escuchando. Ha dicho falta de profesionales. Hemos oído también hablar que hay muchísimas salidas en el área del mundo técnico y digital dentro de autoconsumo. Y además ha dicho que esas salidas y esas responsabilidades son con un propósito, ¿no? Encima no solo tienes un objetivo de desarrollo profesional, sino tienes un propósito personal también como función. Y también ha hablado de un crecimiento importante. Y para hablar de crecimiento, pues yo creo que es ideal tener aquí a Marga Ortega, porque Marga lleva 14 años en el IDAE y el IDAE hay que ponerle algunas medallas, pero la medalla que tiene que poner al IDAE por desarrollar el autoconsumo en España y empujarlo, yo creo que es así de grande, ¿no? Entonces, os he dicho que el autoconsumo prácticamente empezó hace 3 años. No es verdad, porque sí que había autoconsumo hace años atrás, pero de una manera notoria y material nació hace 3 años con el Real Decreto que se cuajó dentro del IDAE. Y en los últimos 3 años el crecimiento ha sido exponencial. Cada año el autoconsumo solar residencial y de empresas ha crecido más del 100%. Entonces, bueno, quería preguntar a Marga cómo ha visto la evolución del autoconsumo solar, cómo ve la evolución de esta generación distribuida y que nos dé un poco más de contexto. Hola, bueno, buenas tardes y gracias a todos por estar aquí, a mis compañeros de mesa. Bueno, me habéis dicho ya prácticamente todo lo que se puede decir del autoconsumo, pero yo voy a recalcar pues conceptos e ideas que me parecen importantes, ¿vale? Es cierto que ahora mismo estamos en mitad de una revolución energética. La generación de energía como la conocíamos, pues está cambiando, está cambiando. Como hemos hablado, pues se ha pasado de una generación en grandes plantas, en la mayoría de los casos con una huella ambiental considerable, a una generación distribuida, una generación en la que la generación tiende a estar cerca del consumidor y una generación energética en la que el consumidor empieza a tener un papel activo. Y eso es importante porque eso nos da otra visión del sistema eléctrico. Hasta ahora el sistema era algo ajeno, ahora es algo que tenemos cierto poder de decisión y cierto poder de actuación. Como bien decías, es algo, no es novedoso, este concepto le llevamos ya, vamos, se conoce desde hace tiempo, pero es verdad que el impulso grande al autoconsumo ha venido, bueno, pues a través de desarrollos normativos y es especialmente reseñable desde el año 2019. Yo os traigo unos números que lo que os quiero es mostrar una cosa que a mí me parece importante. Esto no es algo presente. Es verdad que a día de hoy el autoconsumo, la fotovoltaica y las renovables en general tienen unos números que invitan pues
pues a ser optimistas, ¿vale? Y como nos decía Ana, pues a que los estudiantes y todos los que, bueno, pues tenemos que tomar una decisión en un futuro pues inmediato, nos lleven a estudiar este tipo de carreras porque a día de hoy tienen futuro. Pero yo lo que os quiero mostrar es que, bueno, la tendencia es que esto se va a mantener en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque hay agentes implicados, ¿vale? A nivel mundial, yo diría, a nivel europeo y a nivel nacional, pues que invitan a pensar que esto no es una moda, sino que esto va a ir más allá. Os he preparado una presentación, ¿vale? Para a ver si soy capaz, pues para enseñaros un poco los números que se manejan y lo que se prevé para el futuro. Bueno, ahí os muestro cuál ha sido la evolución del autoconsumo en España. Como veis, hasta el 2018 aquí apenas hubo movimientos. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Pues que el crecimiento ha sido exponencial. Tanto es así que, de acuerdo con UNED, bueno, pues a día de hoy o en el 2022 se ha duplicado, ¿vale? La potencia instalada de autoconsumo con respecto a lo que había el año pasado. Son cifras astronómicas, ¿vale? Es pasar, bueno, pues de prácticamente nada en el año 2017 a que llevamos 5 megavatios acumulados, que es mucho, ¿vale? Otra cosa que os quiero mostrar es la evolución de potencia instalada y la evolución de producción renovable. Como veis, las renovables han ido paulatinamente incrementando su presencia y a día de hoy, bueno, pues ahí veis, tanto en potencia instalada como en generación, pues tienen cifras que, bueno, pues las hacen estar en una posición... Eran los colores rosa, ¿no? Sí, muy competitiva. Uh-huh. Situación, tendencia, ¿vale? En IDAE y dentro del PENIEC se ha elaborado la denominada hoja de ruta del autoconsumo. ¿Qué es? Bueno, pues son una serie de objetivos y líneas de actuación que, como os digo, dan cumplimiento a una de las medidas que se contemplaban en el Plan Nacional de Energía y Clima, el PNIEC. Hay 7 áreas distintas y sí, en total 37 medidas, ¿vale? Esta hoja de ruta ya está aprobada. Y aquí ya damos unos números a futuro, unos objetivos para España, que si veis, bueno, hay un escenario objetivo que habla de 9 megavatios instalados de autoconsumo en el año 2030 y en un escenario de alta penetración estaríamos hablando de 14 megavatios. Es decir, tenemos que pasar de los 5 que tenemos ahora, gigavatios, perdona, de los 5 gigavatios que tenemos ahora a los 9 en un escenario objetivo y a los 14 gigavatios en un escenario de alta penetración. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ahí veis las oportunidades. Es un sector que tiene un futuro impresionante, ¿vale? ¿En dónde? ¿Dónde tenemos nichos de mercado? Bueno, pues veis, datos, ahí os muestro de fotovoltaica, no solo autoconsumo, pero sí de fotovoltaica. ¿Veis cómo ha aumentado el empleo? Cómo ha ido aumentando paulatinamente el empleo vinculado a la tecnología fotovoltaica desde el 2016 hasta el 2020. Se ha duplicado el número de personas dedicadas a esta tecnología, ¿vale? Aparte, la aportación que tenemos al Producto Interior Bruto del país. ¿En qué sectores? Bueno, pues lo que decíamos, no solo es instalar paneles, está la producción de equipos, diseño de instalaciones, lo que es la instalación y montaje, incluso
se genera empleo en la legalización, operación y mantenimiento, incluso ya, bueno, pues una vez que la vida útil de estas instalaciones acaba, en el desmontaje y el reciclaje de las mismas. Es decir, que hay muchos sectores de actividad vinculados al autoconsumo y vinculados a la generación fotovoltaica. Se ha dicho, y yo os lo repito, España cuenta con capacidad industrial en el sector de las energías renovables, ¿vale? Y tenemos que intentar fortalecer e impulsar nuevos modelos de negocio asociados al autoconsumo. Como os decía, el autoconsumo, las renovables, es algo que no solo tiene es algo que tiene mucha importancia no solo a nivel nacional, también a nivel europeo. De ahí los fondos Next Generation, ¿vale? Se trata de un instrumento temporal de recuperación, ¿vale? Que se ha dotado con más de 800.000 millones de euros. La Comisión Europea lo que hace es obtener préstamos en los mercados y lo distribuye entre los Estados miembros. En España tenemos el plan de recuperación bueno, en total se destinarán 68.528 millones de euros, ¿vale? Para la promoción de, bueno, todos esos ejes fundamentales. Y dentro de estos ejes fundamentales, transición ecológica, transformación digital, cohesión social e igualdad de género, bueno, pues hay 10 palancas y hay una muy importante, que es la transición energética justa e inclusiva. Ahí el autoconsumo va a tener un papel prioritario, ¿vale? Y lo que os digo, tiene un papel prioritario a nivel nacional, a nivel europeo, y hay mucho dinero puesto en juego para desarrollar estas tecnologías. Luego son tecnologías con mucho futuro. Muy bien, pues oye, muy interesante. Yo creo que aquí hemos visto algunas cifras que era necesario para que nos creáis de que hay un potencial de futuro enorme. El IDAE tiene un objetivo optimista de 14 gigas a 2030, si no me equivoco. Sí, es la... Yo aquí, como estamos en Petit Comité, diría que yo creo que vamos a superar los 20 o 25 gigas en España. Y algunos datos que os doy también para que veáis que no es, como decía Marga, una tecnología que está de moda ahora, sino que es de un recorrido de muy largo plazo. En España tenemos una penetración de autoconsumo solar en hogares por debajo del 2%. En cambio, tenemos países como Alemania por encima del 15%, como Australia por encima del 30%, y estos países no paran de crecer. Es decir, tenemos todavía muchísimo recorrido, o sea que todavía tenéis tiempo para terminar bien las asignaturas que os quedan, y vais a encontraros todavía un sector que hay todo por hacer, ¿no? Pero ya hemos hablado del potencial, hemos hablado que el estudiante, bueno, hay que decir que la energía a día de hoy yo creo que es el sector de los sectores, es el sector que provee de energía a todos los sectores y además es el sector más grande en volumen. Entonces, creo que estamos hablando del epicentro del desarrollo económico e industrial de los próximos 30 años. Pero bueno, yo puedo entender que surjan dudas en los estudiantes de, oye, me estáis convenciendo, voy a hacer una carrera técnica de STEM, pero oye, ¿cuál? Tiene que ser una específica, yo soy bueno en una cosa, pero menos bueno en otra. Entonces voy a hacer una pequeña ronda con los invitados para ver si os ayudan a resolver algunas dudas. Y empezaría por Daniel Boluda, que la pregunta que le haría a Daniel es, oye, pensando en tu experiencia profesional y en Huawei, ¿cuáles son los perfiles técnicos que crees que serán más necesarios para seguir creciendo esta revolución final? Es decir, cuando estás buscando a equipos, a talento, ¿qué es lo que más valoráis? A ver, la pregunta te la voy a responder un poco diferente, ¿vale? Como me las has hecho. O sea, no voy a decir directamente cuáles son los perfiles. Yo creo que es muy importante, y aquí a lo mejor Ana, por su experiencia, me lo podrá después corroborar mejor,
las empresas cuando buscamos gente para trabajar, digamos que no buscamos exactamente lo mismo que cuando estáis estudiando pensáis que podemos buscar, ¿no? Eso es una cosa que cuando yo era estudiante, pues yo en mi caso estudié telecomunicaciones, pero yo animo a cualquier persona a que estudie las carreras STEM. Nada más tenéis que ver pues cómo vive la gente que hace carreras STEM comparado pues con otras disciplinas. Yo creo que siempre es un reto intelectual y después es algo que agradeces a lo largo de toda tu vida. Pero yo me acuerdo cuando estaba estudiando que yo pues, pensaba que iba a diseñar el próximo Robocop, básicamente. O sea, yo pensaba, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a diseñar un robot. O sea, y por eso me he metido pues, en telecomunicaciones, ¿sabes? Y estudiaba biotecnología. Tenía una asignatura que era bioelectrónica y estaba convencido de que iba a estudiar y cómo conectar partes humanas con partes robóticas, ¿no? Entonces, después acabas haciendo cosas que no tienen nada que ver. Los perfiles que buscan las empresas, más que perfiles, porque sí que es verdad que buscas perfiles expertos en un área, yo creo que lo que principalmente buscamos son aptitudes que no son las hard skills, ¿no? No son esas cosas de que busco un experto ahora mismo que sepa, vamos, cómo se mueven los vatios por dentro de un panel de polisilicio. No buscamos eso. Buscamos principalmente gente que sea capaz de actuar ante retos inciertos. Gente que tenga mucha automotivación, que tenga capacidad de trabajo, que tenga capacidad de trabajar en grupo, ¿no? De que no se enzarce en disputas al mínimo conflicto, sino que busque cómo solucionar los problemas. Yo creo que todas esas soft skills que no se enseñan lamentablemente muchas veces en el entorno universitario, yo creo que son las que hacen más fuertes a las personas que las desarrollan después en sus carreras profesionales. Cuando ves a la gente que ha tenido un éxito profesional más desarrollado, hay excepciones, obviamente, ¿no? Pero es verdad que ser súper experto, súper experta en un área es muy bueno, obviamente, pero muchas veces esas habilidades que no son la de la experiencia en área concreta, sin más que nada, esa motivación, esas ganas de hacer las cosas. Yo siempre digo, si no hay ganas, no quiero ni un experto. O sea, el problema es que tiene que haber ganas, eso para empezar. Yo creo que esas soft skills son las que hay que desarrollar. Entonces yo sí que creo que los estudiantes lo que deberían buscar es eso, es hacerse retos a ellos mismos, no buscar una posición de confort. Yo sé que las matemáticas pues se hacen complicadas a veces, ¿no? La física, el rollo, ¿no? A mucha gente se le atraganta, pero pasa 3, 4 años, 5 años estudiando eso, verás cómo pasarás unos retos intelectuales que realmente te pueden satisfacer y después vas a trabajar de cosas muy variopintas. Es que yo no, vamos, yo no sé hacer una integral y me pasé la carrera haciendo integrales. O sea, y ahora me ponen, mis hijos me han venido, oye, la integral de 1 partido X, yo, es que no me acuerdo, o sea, es que no sé ni lo que es, ¿sabes? Soy un analfabeto matemático absoluto hoy en día y me pasé años y años estudiando matemáticas. Entonces, yo insisto, ese miedo, esa primera barrera de esto no lo hago porque, jolín, mira cómo vive la gente que está en las carreras STEM, siempre están estudiando, siempre no sé qué y tal. No os podéis imaginar la libertad que tiene la gente que estudia carreras STEM una vez acaba las carreras. Yo lo dejo ahí. Bueno, yo creo que vamos, lo he dejado ahí votando. Me ha parecido interesantísimo lo que ha dicho Daniel. Como siempre, Daniel es un libro abierto, es un placer escucharle. Y ha dicho cosas que vamos, que no es que soy un absoluto creyente. Hablaba de ganas, hablaba de reto intelectual y voy a hacer aquí una pregunta que me ha surgido de rebote a Ana, que es, Ana pues, ha iniciado como CTO hace menos de un año en Barter. Barter, a su vez, es una iniciativa nueva, pionera. ¿Sientes que es fundamental en tu día a día esas ganas y ese reto del que habla Daniel? Completamente. Para mí es imprescindible esas ganas, esa ilusión, y creo que van ligadas a lo que hablabais ya antes, que es el propósito. Entonces, bueno, pues para vosotros como estudiantes y más aún para los alumnos de secundaria, esto os puede sonar un poco a chino o a ciencia ficción, pero al final es la clave. Y la clave para tener esas ganas
creo que está fundamentalmente en alinear nuestros intereses y capacidades como personas con la labor que desempeñamos en la empresa. Y bueno, yo he tenido la suerte de caer en Barter, que es un proyecto que me encanta y en un entorno en el que yo ya había estado trabajando. Entonces, bueno, pues es normal que nos hayamos encontrado. Y sobre todo, no hay ni empresas buenas ni empresas malas. Bueno, puede haber algunas malas, pero no hay buenos universales ni profesionales buenos o malos universales. Yo creo que la clave está en que encajen el profesional con la compañía y por dos cosas muy importantes, y es por lo que hacen, para que sea algo motivante para las personas que trabajan en el proyecto, pero también por cómo lo hacen. Podemos desarrollar proyectos de autoconsumo fotovoltaico de muchísimas maneras, pero es fundamental el tener una cultura interna, una forma de llevar a cabo las cosas y que además eso sea compartido y común. Y para mí esa es la clave del éxito de los proyectos. Y por último, para no meter mucho más rollo en este tema, antes le preguntabas a Daniel por las capacidades y qué buscamos las empresas. Hay un concepto que a lo mejor los que estáis ya en la universidad habéis escuchado, que son los perfiles T o incluso doble T, ahí, se sigue avanzando por ahí. Y creo que define muy bien lo que buscan las empresas y lo que hace falta para que los proyectos sean exitosos a día de hoy. Y es un conocimiento sectorial profundo y luego una serie de habilidades. Y estas habilidades pueden ser habilidades sociales, de trabajo en equipo, de investigación, pero también pueden ser otras habilidades como pueden ser las habilidades digitales, la analítica de datos. Y para mí, dentro del sector energético hay lugar infinito para los profesionales STEM, pero también hay muchas oportunidades para otros profesionales que no son puramente STEM, como puedan ser abogados, comerciales, profesionales de la comunicación y el marketing. Y los perfiles más valorados son aquellos que combinan ese conocimiento en un sector específico con unas capacidades concretas en un ámbito adicional. Y para mí eso es lo que nos permite a cada uno tener un valor único y una aportación única en este sector en tanto cambio y tan apasionante en el que estamos. Bueno, pues hemos oído hablar de ganas, hemos oído hablar de reto intelectual, pero hemos oído hablar de otro punto que ha comentado Daniel y que lo ha reiterado Ana, que es el trabajo en equipo. Y cuando se habla de trabajo en equipo, en un mundo globalizado como el nuestro, hay que pensar en un trabajo en equipo inclusivo y un trabajo en equipo internacional. Por eso quería preguntar, aprovechando que está Ana Campos con nosotros, preguntar a Ana si ella ve el mundo de la energía como un territorio puramente nacional o español para los estudiantes de España, o si ve Ana y su experiencia es que un estudiante, un profesional del mundo de la energía en España puede pintar algo en el mundo internacional. Gracias, Gabriel. Voy a recoger primero el testigo de Daniel y también de Ana, hablando sobre todo de la parte de soft skills, ¿no? y qué es lo que nos mueve. Ya lo han comentado, yo creo que las carreras eminentemente técnicas en general dan una base importantísima que te abre muchísimas puertas, aunque después decidas dedicarte a otro tipo de sector o decías estar más en una parte a lo mejor más comercial o incluso dedicarte al marketing, ¿no? Yo creo que esa base es realmente muy valorable y que te da la capacidad para poder tener muchísimo más abanico a la hora de elegir.
Lo que estudiamos ahora no va a ser nuestro trabajo del mañana, con lo cual yo creo que es muy importante también tener esa apertura de mente y hacer un trabajo introspectivo. ¿Qué es lo que me mueve a mí? ¿Qué es lo que se me da bien hacer? Como decía Daniel, y yo os lo puedo además asegurar, cuando estamos delante de una persona y le estamos haciendo una entrevista, por supuesto, preguntamos, ¿no?, sobre determinadas áreas técnicas que nos interesan, pues confirmar, ¿no?, con lo que se nos está pidiendo o con lo que el cliente está necesitando en su estructura. Pero una parte importantísima y la que tiene además el mayor peso de todo esto es la motivación, es entender qué es lo que se le da bien a esa persona. Una persona puede tener unas capacidades técnicas impresionantes y un conocimiento técnico muy amplio, pero realmente a lo mejor su rol y lo que le mueve y donde tiene realmente muchísimo más potencial y lo que le va a dar visibilidad es en un área comercial, ¿no? Por supuesto, va a poder aplicar esa parte técnica y le va a ayudar muchísimo, pero a lo mejor el rol no es estar en una oficina técnica de proyectos, sino estar en la venta. Con esto quiero decir que efectivamente valido, ¿no?, lo que ya se ha dicho aquí, y es que una persona puede tener unas capacidades técnicas muy importantes, pero al final el encaje con la cultura de la compañía, el entender dónde quieres estar y qué es lo que a ti te mueve, es lo que va a hacer que realmente, bueno, pues encuentres tu sitio y la compañía te encuentre, ¿no? Muchas veces hay personas y candidatos que preguntan, oye, ¿y por qué me han descartado del proceso? Pues esta es una de las principales razones. No es porque no sepas lo que es un megavatio hora, no tiene nada que ver porque no sepas ratios, ¿no?, o curvas de producción, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con muchísimas otras partes, que es toda la parte de soft skills y que al final, como decía también Gabriel, esto es un trabajo en equipo, es un sector que arrancó hace más de 20 años, pero la revolución en la que estamos ahora apenas lleva 5. Aquí tenéis profesionales que llevan muchísimos años en el sector y que a día de hoy están reaprendiendo y formándose nuevamente, porque son nuevas tecnologías, son nueva forma de entender sus aplicaciones, y lo que realmente mueve el que alguien sea excelente en lo que hace es esa pasión y que realmente tenga interés por seguir aprendiendo, ¿no? No terminamos la carrera y hasta aquí, sino que terminamos una parte para realmente empezar a explorar otra, que es lo que va a hacer que florezcamos, ¿no?, como profesionales y como personas. Para mí eso me parece fundamental. Volviendo un poco a la pregunta, y por no seguir por esto que he recogido, este testigo, ¿cuáles son las posibilidades, ¿no?, de trabajar en una empresa o en otra, y cuáles son las oportunidades de trabajar en España y en otros territorios y geografías? A día de hoy, y más después de la pandemia, donde, bueno, pues la digitalización ha cobrado más importancia que nunca, las posibilidades son infinitas. Estamos aquí rodeados de empresas internacionales, trabajando para clientes internacionales en proyectos internacionales, ¿no? Quizá el foco lo estamos poniendo ahora mismo en España, pero eso no quiere decir que no se esté aprendiendo de experiencias en otros países, y que siendo empresas como las que son y con la representación que tienen, se pueda uno mover internamente dentro de cada compañía o incluso desde Madrid, trabajar para proyectos en Inglaterra, en Francia o incluso dentro de España en otras geografías, con lo cual yo creo que ahora mismo las posibilidades son muy, muy amplias, y sobre todo porque estamos, como digo, reaprendiendo dentro del sector, no solo en España, sino a nivel mundial, y esto hace que todas las personas implicadas y todos los profesionales estemos haciendo un trabajo en equipo para que logremos sacar la mayor de las posibilidades de esto que es nuestro futuro. Bueno, la verdad es que me ha llegado al corazón la palabra de reaprendiendo, Ana. Creo que no me puedo sentir, yo por lo menos personalmente, más aludido, porque todo movimiento disruptivo es disruptivo en todas las direcciones, no solo en el mercado, en el cliente y los profesionales. Y bueno, a mí por lo menos el mundo del autoconsumo me ha disruptado, si se puede decir esa palabra, por completo, y ahí lo sabe María también, que
y es una persona clave también en todo el proyecto de EDP. Y bueno, y quería finalizar con Marga, bueno, que tiene también una visión del IDAE de lo que está ocurriendo ahora, porque se coció hace algunos años en instituciones como el IDAE, sino también del futuro, ¿no? De qué oportunidades de innovación ve ella en el sector, por dónde van los tiros. Marga, dinos un poco cómo ves, qué oportunidades ves tecnológicamente o técnicamente para el futuro. Bueno, a mí me gustaría un poco unirme a la reflexión de mis compañeros y luego respondo más a tu pregunta. Yo creo que el día que te toca elegir qué vas a estudiar es un día muy importante en tu vida, pero no lo es todo. O sea, te puedes equivocar. Así de claro, tú puedes estudiar una carrera y igual luego no era lo que esperabas. Como tú bien has dicho, de lo que imaginas que vas a hacer cuando estás en secundaria a lo que realmente haces, pues va un mundo y pasa mucha vida. Y la vida te da oportunidades y te da oportunidades de ir cambiando y de ir adaptándote. La persona que ahora está decidiendo su futuro y está decidiendo qué va a estudiar, muy probablemente trabaje en algo que ni siquiera conocemos. La tecnología que trabaje, o sea, cuando me preguntas, ¿cómo ves el futuro? Pues bueno, te diría que el futuro es el hidrógeno, que el futuro son las baterías, pero es que igual dentro de 5 años hemos descubierto otra cosa, que estamos aquí hablando de las maravillas de otra tecnología. ¿Qué es lo que yo considero importantísimo? Tenemos que buscar la flexibilidad, ¿vale? Hay que buscar una carrera a la hora de pensar qué estudio, hay que buscar algo que me permita flexibilizar, que me permita adaptarme, porque los tiempos son cambiantes. Esto no es como hace 30 años. Yo cuando empecé la carrera, a mí me decían, no, y vienen a buscarte. No, aquí nadie va a venir a buscarte. Tú tienes que ir adaptándote a los tiempos y vas a ir viendo diferentes alternativas y diferentes posibilidades. Sí que es cierto que hay ciertas carreras, y aquí las carreras STEM yo creo que son unas carreras que son muy flexibles. Es decir, me permiten adaptarme a todo. Hay otras carreras que quizás no me permiten esa flexibilización, ¿no? Hablabas de las carreras no STEM. Pues es verdad, igual derecho, pero igual también. Lo que hay que ser es bueno o intentar ser el mejor en lo que vayas a estudiar. Y así se te abrirá un abanico de posibilidades. Yo os recomiendo pues elegir carreras que te permitan esa flexibilización para adaptarte al futuro. ¿Y qué es el futuro? Pues yo no tengo una bola de cristal, no tengo ni idea. Lo que sí que está claro es que yo creo que pasa por la descarbonización, cada vez lo tengo más claro, ¿vale? Es lo que decíamos, ya hay que trabajar por el planeta y yo creo que cada vez estamos más concienciados y es algo que nos viene impuesto desde mucho más arriba, es decir, no es una concienciación solo nuestra personal ni ya nacional, sino que, bueno, pues a nivel europeo, incluso a nivel mundial, pues ya hay evidencias de que el futuro es limpio. Entonces, bueno, este tipo de tecnologías se perfilan como unas tecnologías de futuro. Pero es lo que os digo, quizás invente una cosa súper novedosa y todos vayamos allí. Sí que hay que tener claro que tenemos que saber adaptarnos y que lo que elijas hoy puede cambiar. Es decir, si hoy hago una carrera y veo que igual no era lo que me gustaba o que hay esto que me gusta más o que, como decías tú, que soy mejor en esto, siempre puedes cambiar. Al principio nos parece como que ya no hay remedio, pero sí que lo hay. La vida es muy larga y vas a poder estudiar otra cosa, formarte en algo y demostrar que eres el mejor en algo. Lo importante es precisamente eso, intentar siempre ser esa nota diferente, ¿vale? Intentar, bueno, pues esa motivación que nos haga superiores al resto. Y yo, pues sí que os recomiendo eso, perfiles muy dinámicos, porque el futuro
igual de nuestros abuelos no era dinámico, ¿vale? El que estudiaba minas, pues acababa en la mina, pero ahora es que no va a ser así. O sea, puedes acabar donde sea y lo que hay que estar es abierto a nuevas posibilidades y abierto a nuevas oportunidades. O sea, tenemos que ser nosotros proactivos y ir hacia el futuro, no esperar a que las oportunidades me vengan. Muy bien, pues sí, vamos. La verdad es que os había dicho al principio que iba a ser una jornada muy interesante para vosotros, pero os digo que para quien ha sido muy interesante ha sido para mí. Y de hecho, y está aquí María, y lo que voy a hacer es, yo tengo 3 hijos, mi hija mayor va a cumplir ahora 13 años, entonces lo que voy a pedir a María es que cuando suba el vídeo me lo mande, porque es lo que vamos a ver este fin de semana. Yo creo, pues oye, agradecer muchísimo a estos 4 participantes, ha sido de verdad para mí muy interesante, pero sobre todo agradecerles lo que habéis visto, que es pura pasión, pura sinceridad y puras ganas. Así que muchísimas gracias a todos. No sé si queréis alguna pregunta. Lo he hecho un poco rápido porque como hay público, va a haber un vídeo, se hace más largo si lo ves en vídeo. ¿Alguna pregunta que os quede? Bueno, yo agradeceros muchísimo, como decías, además, también la pasión, ¿no? El transmitir, el poder animar que estas juventudes, ¿no? Estos jóvenes, pues se unan, ¿no? A este mundo del futuro, un mundo de la energía y que para nosotros que estamos en estos, ¿no? En este sector, pues poderlo transmitir y que efectivamente sea posible, ¿eh? Cada vez se unan más. Pues muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones. Muchas gracias. Muy bien.